contarles un poco cuál fue la idea de trabajo en el Museo de Bellas Artes. Tras la denuncia del convenio que había entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento, por el que este espacio estaba ocupado por la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias, surge la posibilidad de hacer algo con el museo, porque la mayor parte de la colección se encontraba en un edificio anexo, en condiciones que no eran las óptimas de almacenaje. Tampoco, sí había un control de lo que había en la colección, pero no se sabía exactamente cuánto, cómo estaba, qué era, porque la salida había sido como muy apresurada. Yo tenía una posición personal respecto al tema de la SAC. Me parecía que, y me parece que aquí en este caso sí hay que hablar de los posicionamientos personales, me parecía que toda la polémica de la SAC venía a esconder la falta de apoyo en realidad el Gobierno desviaba hacia una falta de apoyo a las artes plásticas total por parte del Gobierno, venía a vincular el problema con dónde estaba ubicada la sala. A mí me parecía que no era una cuestión de ubicación, que nos puede gustar más o menos, era un problema de que no había ningún apoyo a los artistas por parte del Gobierno de Canarias. Entonces, tapar eso con un problema de que la sala estaba en un sitio, estaba en otro, no me parecía lo correcto. Luego encima apareció una cuestión que a mí me pareció interesante, que era el poco valor de la colección del Museo de Bellas Artes. Se planteaba que la colección no tenía ningún valor, que era una colección extraña, que era excesivamente heterogénea, que no contaba la historia del arte en Canarias, bla, bla, bla. Entonces, a mí eso sí que me resultaba interesante y me parecía que al final había un debate, o nos parecía, perdón, que había un debate que estaba totalmente oculto. Es decir, un debate que en teoría correspondía a la academia, cuando nos parecía, bueno, pues si la colección no tiene valor, es una decisión. Si el museo no tiene valor, y es verdad que estamos manteniendo un montón de infraestructuras que quizá no sea necesario que existan, a lo mejor de lo que se trata es de que de forma colectiva tomemos la decisión de qué hacer con el museo, porque quizá lo que hay que hacer es tirar abajo el museo, cerrarlo, hacer otra cosa. Quiero decir, tampoco tenía yo una posición clara. Entonces lo que decidimos, que nos parecía lo correcto, era sacar toda la colección y exponerla, sin orden ni concierto, es decir, no someterla a las categorías habituales de la historia del arte o de la historia del arte de Canarias, que establecen qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los highlights, qué es lo mejor, qué es lo peor, sino lo colgamos todo, desmontamos un poco esas categorías, hicimos como una división un tanto simplona, que era retrato de grupo, paisaje, cuestiones de ese tipo. Y eso fue lo que hicimos con la colección del museo. Y a mí era una cosa que les comentaba el otro día, me parecía que había una cuestión curiosa, es decir, que el museo no cumplía los estándares de temperatura y humedad propios de un museo, teóricamente, según los criterios del ICOM. Pero es que esos criterios están basados en criterios europeos, es decir, 22% de humedad con 22% de temperatura con 45% de humedad relativa. Pero el caso es que durante 90 años las obras habían estado aquí conservadas en unas condiciones que no se ajustan a esa situación, pero es que se habían preservado. Entonces, lo que era una lectura de conservación también tenía un valor curatorial, es decir, que quizás los estándares o los criterios que aplicamos no son los que nos pueden ser propios, es decir, tenían que surgir de nosotros mismos, o sea, como sociedad replantearnos cuáles eran nuestros estándares. Y no me refiero solo a cuestiones de temperatura y humedad, sino a cuestiones pues puramente curatoriales. Si les parece, echamos un vistazo a este primer almacén y luego vemos el otro y pasamos ya a ver lo de las carpetas de Bello. Decidimos hacer una exposición de restos de derribo. O sea, lo que hay en esta sala son básicamente restos de derribo, pues restos de un balcón, la reja de la casa cuna, esos que son azulejos de la antigua cúpula de San Francisco, que son azulejos de Talavera, que se cayeron y se guardaron en el museo, y lo que hay detrás de esta pared es una colección que había de esculturas o modelados de escayola, que a veces sirvieron de base para otras esculturas, pero que también era con los que en la Academia de San Fernando en su momento se estudiaron generaciones y generaciones de pintores canarios dibujos. Eso sí estaba escondido, algunos estaban en malas condiciones y nosotros lo que decidimos fue que eso era como, la idea que teníamos en mente era que todo lo que había en el sótano, o sea, todo lo que estaba guardado había que subirlo y que si algo se
se destruía en el movimiento, pues se destruye, o sea, no pasaba nada. Quiero decir que de cualquier forma, en esa mentalidad canaria estaba esa idea de que, bueno, que si lo dejamos en el sótano igual desaparece solo, pero como nunca desaparecía, pues decidimos que era mejor que desapareciera a la vista. Y eso es lo que hay en la parte de atrás. Vemos eso y luego, si quieren, ya pasamos al otro almacén. Hay una cosa que a mí me parece súper interesante y es como el objeto cultural, por lo general lo distanciamos de lo que es el uso de ese objeto, porque de momento hay que cuidarlo, hay que separarlo, hay que ponerlo en vitrina, hay que alejarlo y nadie lo puede tocar. Entonces, algo que me parece que es súper, ¿cómo te digo?, increíble de este espacio y de esto que está pasando es la idea del manejo del objeto. ¿Qué implica eso? Pues yo creo que para cada cual implica diferentes cosas. Yo sí tengo, como dije ayer, una intención muy personal de ver esta flora puertorriqueña dibujada por Domingo Bello, de alguien que vivió en Puerto Rico, que se fue y luego vivió acá en Tenerife de nuevo de regreso, y que simplemente no apareció este objeto por ningún lado y apareció por el ejercicio y el proyecto que se hizo aquí en relación al archivo. Y por el otro lado, pues también como es seguir como usando y poniendo en práctica esa intención del público de decir, ¿por qué nosotros no nos podemos acercar a esos objetos que son realmente parte de nosotros, que son de nosotros? Y yo creo que ahí eso va un poco por ahí va la cosa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues realmente no sé, quizás nos podemos ir reuniendo en grupitos y viendo qué queremos hacer. Una cosa es simplemente la idea de observar algo y presenciarlo un poco desde la libreta, desde la intimidad de tenerla al frente y no necesariamente es en el archivo de internet, que sabemos que todos podemos tener data para encontrar toda esta información porque estará digitalizada, etcétera. Pero qué experiencia uno tiene con el objeto mismo, qué experiencia hoy se plantea uno, en este caso, con lo que es un libro, con lo que es una publicación y sobre todo con publicaciones inéditas como esta, que posiblemente ya será publicada en futuro y tendrás otra experiencia. O sea que yo creo que de ahí simplemente lo podemos como un poco abrir a estar un poco más relajados y después como sentarnos, dependiendo cómo vamos a ir organizando, ir como nos podemos dividir en grupos y preguntas, y yo sé que hay un montón de como ideas o preguntas que ustedes mismos pueden tener. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tenía un ejercicio que quería hacer, pero no va a funcionar porque no hay internet en el museo, y era como buscar bueno, si a alguien le interesaba alguna de las plantas, es tratar de buscar su descripción realmente y ver qué cualidades tenía esa planta que nos ayudaba a hacer el ejercicio de pensar sobre formas, estructuras, maneras de movimiento para pensar la práctica curatorial, artística, etc. Yo no soy botánica, yo no sé nada de botánica, yo no sé nada de plantas, me encantan las plantas, me las como, las uso, me interesa, como, sí, obviamente, acercarme a la planta en sí como material, pero también como toda la idea de todo lo que puede generar en relación a enseñarnos a nosotros. Y como un poco plantear que la información y de donde uno aprende no es nada más de un lugar, sino es súper diversa y uno debe aprovechar las herramientas que existen, más allá de lo que nosotros entendemos es una herramienta de aprendizaje teórico, específico, como decía, pues Benjamin, pues está bien, pero hay un montón de cosas en el mundo que hay que igual ponerlas al primer plano. Y hay una cosa curiosa de este museo y es que no, o sea, mucho de lo que hay aquí no son adquisiciones, sino son muchas de las casas burguesas de Santa Cruz, cuando se moría el propietario, vaciaban sus casas y mandaban los cuadros para abajo. Y probablemente los cuadros que menos les gustaban, es decir, los otros pasaban, hay algunos que son adquisiciones y otros que son como fundacionales del museo. Entonces es interesante el trato también de cómo se percibe la burguesía, cómo se representa frente al resto. Es casi en cierta forma cuando desde el vagón, desde tercera clase subes al salón de primera. O sea, hay algo de eso, porque no deja de ser el retrato, o sea, no son casas burguesas que se vacían. Y que en teoría la idea también era que la obra cogiese un sesgo de modernidad una vez expuesta bajo los criterios museológicos y museográficos del museo. Siempre cuento la misma historia, pero es que ahí hay un cuadro que era un cuadro que estaba en casa de unos amigos, que es el cuadro de mi tía Esperanza, se llamaba. Bueno, yo conocía como tía Esperanza, no era mi tía, pero... Entonces, llegar aquí y ver el cuadro colgado en el almacén,
O sea, era como, coño, esto no está contando realmente, esto colgado en una sala no está contando la verdadera historia del... No está contando la verdadera historia del cuadro, no está contando la verdadera relación del cuadro una vez que lo sacas de su contexto, porque era un cuadro de un salón burgués donde esta señora había colgado el cuadro para decir, oiga, yo soy Esperanza y estoy aquí para... Además era ese cuadro y ese el que está detrás de Pedro, que era su hija en la presentación en sociedad. El cuadro, entonces, quiero decir, está contando está contando eso. No está contando a veces el valor de la pieza dentro de la genealogía de la historia del arte en Canarias. Lo que proponíamos era que la gente pudiese entrar solo a la sala. De hecho, en teoría eran en públicos más reducidos para que no hubiese tanta gente, pero un poco también para tener esa posibilidad de abrumarte solo con toda la información. Y pedimos que hubiese alguien que contase que hubiese alguien en la sala siempre, o sea, un curador, en este caso era una curadora, que era Dalia, que además venía del campo del arte contemporáneo, y que contara su relato. La idea, de hecho, era que fuese rotando la persona que estuviese en la sala y que contase el relato si alguien quería hablar con ella, porque la idea es, oiga, ¿quiere que lo acompañe o quiere que no lo acompañe? Es decir, que la gente pudiese tener la posibilidad de verlo solo o verlo acompañado. También intentando eliminar, siempre hay mediación cuando cuelgas en alguna pared, pero intentando evitar esa mediación y es como intentar generando nuevos relatos. Y la idea era seguir trabajando con los relatos que la gente fuese contando en la sala. Y ya está eso. Pues nada, echamos un vistazo y luego ya vamos sacando las libretas. En Puerto Rico, por ejemplo, hubo un caso en que habían colecciones grandes de santos, que son unas tallas en madera, que se empezaron a hacer como para, de alguna forma, la devoción o tu Dios, tú la traducías, el africano y el esclavo, la traducían a lo cristiano para poderla tener y que no tuviera problemas. Pero todas esas piezas se empezaron a perder, quedaron en las tierras escondidas, se empezaron a coleccionar y se mantuvieron en el trópico de alguna manera y todavía existen. Empiezan esas piezas a moverse a museo y el museo empieza a tener un problema porque se le empieza a caer todo el pigmento. Entonces ahí es como el inverso, es decir, ¿qué pasa con una pieza histórica, un objeto que nos habla sobre nuestra cultura, que de momento lo removemos y lo metemos en esta nevera? Y en ese caso tendríamos que preguntarnos, y ahí yo creo que son preguntas, sí, ¿no? Que uno se hace. Como aquí nos había pasado lo mismo, el tema de temperatura y humedad nos daba como toda una relectura del sentido de las piezas. ¿Sí? Porque una vez que la saqué de la casa, que esa, o sea, a lo mejor calor todo el año y la pieza se ha conservado, si una vez que la meto aquí, ¿cuál es el sentido de esta...? Es decir, cómo hemos descontextualizado la pieza, porque físicamente se rompe. O sea, ya hay una fisicidad ahí que a veces pierde en el proceso. Hay un proyecto hermosísimo, que yo le llamo proyecto porque yo creo que es un proyecto que es de Julio Micheli, que es un artista de Puerto Rico que es pintor, ya murió, es pintor, no es que sobresalió así en la pintura, hizo unas cosas claves en algún momento, pero él empezó a recoger y a recopilar insectos para poder enseñarle a sus hijos, porque él no quería mandar a los hijos a la escuela. Y pasó toda su vida haciendo, y tenía una colección de insectos, que es la colección más grande, clasificada, toda en su casa, en gaveta. Entonces como que uno ve la obsesión esa de individuos de coleccionar, ya sean ellos mismos por sus necesidades de información o de familiares. Y que supera y que se convierte en pulsión al final. Y que llega un punto porque nosotros, digo, en el mundo del arte y las prácticas de cada cual, uno puede decir, diablo, pero ¿cómo y por qué yo le dedico tanto tiempo a esto? Aquí no hay mercado para esto, aquí no hay, qué sé yo, una ruta que yo pueda tener profesional dentro de lo tradicionalmente que hablamos profesional. Pues ahí tiene que haber algo que es más allá en relación a así dedicarle un montón de tiempo a algo porque tú entiendes que esa información va a ser valiosa para ti o para algunos cercanos a ti. Y eso es algo que es interesante pensando en los contextos de lugares tan, como que decimos, periferia o precarios, lugares hostiles. Pero que son también acotados, pero tienen el interés del acotamiento. Y nada, yo creo que ahí como son... Había una cosa también que revisando un poco la terminología que había dado Lázaro el otro día, estaba buscando como un término para esto y eso sí sería un ecotono, que es el espacio donde conviven distintos ecosistemas. Hablaba de ese espacio donde conviven relativamente
relativamente bien. El museo puede o podría tener esa posibilidad de ser ecotono, pero la verdad es que generalmente es como una cosa muy... o se plantea generalmente como de una sola especie. Y me interesaba esa idea de ecotono, que también estaba la idea esa de relictancia, que era la de pervivencia de elementos que ya habían quedado fuera de... O sea, que se convertían en endemismos porque se extinguían en otros sitios. Hay un montón de cosas de la terminología de Lázaro que, por ejemplo, se podrían aplicar aquí como ejercicio. Seguimos dando la vuelta y... No es evidentemente recolectores, Sí. somos recolectores. Sí. O acaparadores. Y entonces salimos, nos sale esa vena. Sí. Unas personas hacia los insectos, como estabas tú ahora diciendo, otras personas hacia, yo qué sé, hacia obras de arte. Y otras simplemente por hoarding, por decir, acaparar. yo lo quiero tener yo, porque yo soy el que tengo. Acaparar. Dale. Las libretas también están ahí como... También, pero bueno, tampoco se puede hacer un manoseo ahí Sí. excesivo. Bueno, una cosa que también voy a, simplemente de experiencia, es que el proceso de trabajar con un material como este requiere de verdad de cuidado. Y yo creo que ahí es que viene el por qué de repente hemos podido nosotros a través de los últimos años acercarnos a arqueólogos, a botánicos, a museos que están dispuestos a dejarnos usar materiales porque hay una relación de trabajo y cuidado que ellos ven, no, el interés de uno de verdad. Si uno sabe que tiene y no lo va a tocar y lo va a dañar, es como, bueno, yo por ejemplo le digo a Jorge, porque yo soy un poco hiperactiva, Jorge, pasa la página. Pues yo paso la página, quizá la paso un poquito duro y no... Un gobernador, un alcalde, abogado, dibujando esto en su tiempo libre. No sé, es como, son preguntas interesantes para decir cómo la gente usa su tiempo y por qué tú le dedicas ese tiempo. Entonces, cuando la discusión del mundo del arte en las periferias se pone un poco, no, porque si yo pudiera ser como el profesional, bueno, un poco, hay un montón de maneras y métodos que se pueden hacer cosas si a uno le interesa. Con pastel, ¿no? ¿Pastel o...? No, yo creo que un creyón. Yo ando buscando la cojoba, pero Grafito tengo de que buscar el... Pero ponía encima el nombre... La cojoba es la el árbol de cojoba. latino, ¿no? El nombre... Sí, No, hierbabruja es el otro, pero la hierbabruja fue la que yo les enseñé en las estaban imágenes. registrados. O sea, él es el Porque primero esa, que la como la hoja, documenta. que es hay un arqueólogo, un botánico en Puerto Rico que está haciendo un estudio que lleva como 9 años dedicándole a estudiar la figura de Domingo Bello y toda la relación con la historia y con las clasificaciones y etcétera. Y él ha estado hablando y conversando con nosotros, y entonces él me mandó, porque ya él hizo un estudio y vino acá a Tenerife a identificar todo esto, y entonces él fue el que me mandó la imagen de la hierbabruja. O sea, físicamente estos documentos están ahora en Puerto Rico. No, estos documentos son estos. Sí, pero ¿dónde se guardan? ¿En la ¿Aquí? Ah, ¿Son de aquí? Sí. Yo me creía que eran de Puerto Rico. No, es de la flora puertorricense. Sí, pero yo pensé que No, estaban aquí, se habían quedado aquí. Pues de ahí empieza todo un poco, cuando surge todo esto de la botánica, no es porque ni somos expertos de la botánica nosotros ni nada, simplemente es que hay una coincidencia entre los dos lugares por las investigaciones de Gilberto y por lo que nosotros hacíamos, que dijimos, diablo. Claro, aquí se puede... La hierba bruja. ¿Ah, sí? El taxón, como llaman ellos, el
¿Son 5 cuadernos o son más? No, son más. Hay por ejemplo, Ana Roque, que fue la persona que les introduje al principio cuando en el espacio donde traté de poner otra información que se relacionaba a lo que estábamos hablando, ella tenía creo que como 34 cuadernos de la flora puertorriqueña y las Antillas. Domingo Bello, pues ahora no sé cuántos, porque pues es la primera vez que estoy con ellos así, pero Domingo Bello se concentró en el área de Mayagüez, porque él vivía allá. O sea que más es como concentración en esa área. Hay que reservar. Pero Fer ya sabía de él. Bueno, es que, claro, Eugenio lleva 8 años investigando a Domingo Bello, pero ellos investigaban, es interesante porque ellos investigaban a través del facsímil, porque no existe, pero nunca a través del original, porque el original no existía. O sea, en principio, esto acaba de... Y él me dice que hay un artículo que él publica que en el momento que estaba entrando a publicarse el artículo científico aparece en las libretas y él le pide por favor al de la revista científica que por favor ponga una nota, aunque sea decir cuándo aparecen estas libretas, que yo estoy diciendo que esto no existe. Es como una cosa... Ana Roque, a diferencia de Domingo Bello, no, de lo que yo leí, encontré en las libretas que ella decía que había hecho algunas ilustraciones, pero ella no hacía ilustraciones, sino tomaba ilustraciones ya hechas de esas diferentes plantas. Ella lo que se dedicaba era un poco, su intención inicial era como la idea de vulgarizar la información para que los niños en la escuela y todo el mundo la pudiera tener, que no fuera nada más conocida por los científicos, etcétera. O sea, que ella se dedicó más como a escribir, porque ella tenía como un interés bien grande pedagógico. De hecho, montó una escuela y realmente de que toda esta información estuviera accesible a la gente. Pero que entonces usaba ilustraciones de otras personas, pero entiéndese bajo el texto que había algunas que ya habían hecho, pero yo no la... Y hay alguien que ya está haciendo una investigación paralela, a Eugenio, que está haciendo la investigación de Domingo Bello, de Ana Roque en Puerto Rico. ¿Él trajo plantas de vuelta para acá, para Canarias? No, a mí me dicen que no, pero tampoco lo sé. Eso habría que, digo, lo más nítido de esto hubiera sido tener aquí a Eugenio. La cosa era que o Lázaro. a Lázaro. Ahora para que el taxón tenga valor sí tienes que depositar el herbario. Pero antes con la lámina valía para el taxón. Esa es la diferencia. De hecho, un poco el jaleo en el que está Eugenio ahora metido es reconocer que algunos taxones son de él, porque hasta el 80 y pico se podía reconocer un taxón solo con la lámina. Entonces, como él lo tiene registrado anterior por ejemplo, los de Stal, pues esto no es de Stal, es de Domingo Bello. Era un poco la idea. Pero claro, tiene ahí que hacer como, habría que hacer como subvertir un poco la norma. Porque a partir del 80 y pico te digo, o sea, si no tienes la planta depositada, o sea, el herbario, el espécimen seco no tiene valor. Además tiene que estar depositado en el Botánico de Nueva York o en Prusia, bueno, en Prusia, pero además que hay una mentalidad como una cosa como muy colonial en todo ese rollo. Imagínate la conversación entre Eugenio y Jorge. Jorge González, el artista, y Eugenio, que los dos se están hablando. Yo les dije, ustedes dos tienen que, se están hablando, ya están así como o sea... Sí, de hecho Jorge es un tipo para hacer un taller. ¿La colección de este museo llegaba hasta qué año? La colección llega, en realidad hay piezas hasta... O sea, la interesante de esta colección es, una son lo que donan las viudas, otro es lo que llega del Museo del Prado para tener un museo a la altura, o lo que ellos entienden que es que está. Luego empieza a haber donaciones ahora, y luego es lo que cada concejal que ha ido pasando ha querido comprar. O sea, hay un poco un tema así como de... Cuando dices lo que pasa en el Museo del Prado, ¿cómo funciona
funciona? Bueno, el tema es que... Además, al título de que es un préstamo provisional, Es un una donación real. préstamo sin edil, y es lo que los del Prado llaman tiene un nombre como museo volante. O sea, ellos tienen una tecnología, entonces por toda España hay repartidas piezas del Prado que ellos consideraban menores. Y aquí lo que está son los premios de pintura histórica, que a partir de 1898 comienzan los premios de pintura histórica, que exaltaban la idea de la España imperial y tal. Entonces, muchas de esas obras se depositan. Esa es la... Se depositan aquí en el museo. Entonces, por ejemplo, cuando empezó a través de la Pero, Autoridad sí, de la- Cultural, han solicitado recuperar algo. Sí, sí, es ella, sí. Bueno, la encontramos. No, Además de la imagen, la encontramos. motivo que eso viene a complementar su colección. O sea, hay un par de piezas, como el Coloso, por ejemplo. ¿Quieres el frente del libro? El Coloso, que era, que de repente cuando se abre la sala nueva, la parte de la de Moneo, la ampliación, que es la obra del 19, deciden recuperar parte de la obra que no existe en varios sitios. Mira, no, Sí, sí, tírame así, sí, para que... no, pasan varios, Ponlo así, para que... Ahí. nacionales, sí. Igual hay otros. Súper. Prado, Yeah. Encontraron a la hierba bruja. alguien quedó de bruja ya. Ah. Déjame. Gilberto, decías antes que no tenía ningún... El criterio era que todo aquí arriba tuvieron algún problema de espacio luego para... A ver, todo. es un poco tramposo todo, pero quiero decir, pero bueno, también nos damos la posibilidad de mentir un poco, pero que el tema no deja de ser un relato interesado. Era un problema de espacio, básicamente. O sea, y de hecho, como acabamos en un momento y como que pedimos una pequeña ampliación para poder seguir subiendo cosas. Y después hay algunos temas que es tipo la colección de arte contemporáneo, que es por ejemplo de lo que sean de las bienales, que hay obra pues, de Adrián Alemán, hay obra tuya, creo que hay alguna cosa tuya por ahí y tal. Como eso todavía no está depositado al museo, sino que es del ayuntamiento, habría que hacer un cambio para que eso pudiera un tema de titularidad para que eso pudiera subir sin problema. ¿Está reconocida la obra de la bienal? Está reconocido, pero no es propiedad de o sea, no es de la colección del museo, es de la colección del ayuntamiento. Y ellos la tienen, que esa es una cosa curiosa, inventariada igual que un mueble de oficina. O sea, está inventariada como que cualquier pieza del museo también, pero aparte hay una doble catalogación. Yo creo que aquí hay algo interesantísimo que quizás me acabo de caer en cuenta, que es la introducción de una mesa de estudio dentro de la sala de exhibición del museo, ¿no? Que es una cosa rarísima. Bueno, eso sí fue como lo primero que pusimos. Y que nos forza totalmente a cambiar nuestra relación con la ¿no? Y sobre todo era el tema de que, o sea, que esto no quedase relegado al investigador al uso. O sea, que es como que sí, que además que el investigador al uso sigue dando el mismo discurso. O sea, es que encima parece que no hay como nuevas confluencias y nuevas... Que es un poco cuando presentamos ayer lo del libro de Luis Pález Mato, que solamente la información y los textos eran por los eruditos, quienes los conocían, pero no estaba publicado para que la gente, pues un poco hay esa relación, a qué punto la información se mantiene, a qué punto a veces, porque yo creo que también es preguntarse, porque a veces de momento podemos decir, ok, esta información, estos objetos están al uso de la comunidad, pero también tenemos que preguntarnos cuántas cosas tenemos que también proteger de nosotros mismos, que somos unos monchadores de cosas, ¿cómo te digo? Yo no sé cómo esa palabra de como comerse el asunto y maltratarlo, y con la naturaleza hacemos lo mismo. Es posible que la podemos usar, participar de ella y ser parte de ella, o tenemos que crear unas barreras. Y son preguntas que uno tiene, y yo creo que son preguntas que uno se debe hacer también en su práctica. ¿A qué punto yo paso esta línea? ¿A qué punto realmente busco estrategias alternas para llegar a este lugar? ¿A qué punto ponemos barreras? O sea, son preguntas ahí, museo y todo. Y todo eso había algo también, oye, pues a lo mejor la fagocitación de la pieza es necesaria, porque es que también en la situación que estaba era como que prefiero que la devoren que se quede ahí perdida. Sí. Hay piezas aquí que a lo mejor llevan desde los años 70, hay muchas que a lo mejor hasta los 90 estuvieron, pero hay otras que desde los 70 no sabía. Y después, por ejemplo, hay criterios, tipo, hay una pieza ahí que es de un tipo que es Ferran Llausa, que el tío hace como una catalogación en óleo obsesiva de paisajes.
pero es casi como de elementos de arquitectura, porque son puentes. Claro, entonces, por ejemplo, cuando lo colgamos, pues un tipo de la academia decía que es que eso no tenía ningún valor. Es que yo me acuerdo Puta madre, pero porque eso no se debía exponer, como ya, bueno. Yo me acuerdo que el año pasado me obligaron a hacer un trabajo de un paisaje canario, y hacer un cuadro que vi en un libro, y el cuadro no lo he encontrado aquí ahora, el original. Así que me hubiese gustado que alguien lo hubiese sacado en su momento y haberle hecho una exposición a otro lado. Ya, pero si las veo que aquí están encerrados, si lleva así saliendo un montón, no hay comisarios que digan voy a organizar una exposición. Te digo la verdad, a mí lo que me sorprendía no era que no hubiese comisarios, sino que no hubiese ningún deseo de la sociedad civil de ver la colección. Y que hubiese, como el comisario sí había, que de cualquier formación exposición a las que no venía nadie, pero que el problema no era tanto, es decir, es que a la gente le daba y le da exactamente igual que esto se venga abajo. Quiero decir que no hay... Por eso era también un poco como... Y también sacar la colección era generar una incomodidad con respecto al objeto. Es decir, es que yo no sé, quiero decir que hay piezas a mí que aquí no me interesan nada, pero que a lo mejor pueden desaparecer, pero bueno, que fuese una decisión colectiva, como los japoneses, ¿no? Que tiran abajo los templos cada X tiempo. No, pues las tiramos y ya está. Vamos a suponer que esto es una colección que tiene un valor patrimonial X, ¿no? Entonces debería tener un conservador que efectivamente creara como dos personas de cada uno de los cuadros generar información que tiene que ser necesariamente referenciada a un canon, ¿no? Si tú crees un canon de la historia del arte y entonces en función de esto, como decía Gilberto, esto lo podemos tirar o esto no lo podemos tirar, ¿no? Entonces, eso tiene valor, esto no tiene valor, esto tenía que estar más privilegiado, esto no, esto lo hizo tal artista y esto lo hizo un copista de tercera fila, ¿no? Entonces, eso se podría hacer con el museo. Si lo hacemos con este museo, lo normal es que convengamos en tirarlo. O sea, con respecto a los cánones de la historia del arte, este museo tiene un valor tirando a... Ínfimo. Quizás Bello lo salvan. Bueno, no, pero quizás Bello habría que llevarlo no a un museo de ciencias artes, sino a un museo de ciencias naturales y tal. Claro. Pero luego aparece un curador, ¿no? Que es alguien que de repente que se encuentra con esto, que esto efectivamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un conservador detrás, no tiene una mente que lo articulara dentro de un canon, dentro de la historia del arte, pero sin embargo tú te pones a... Es decir, alguien lo saca y dice, esto llega aquí por puñetera casualidad, pero la casualidad es una realidad histórica, es decir, alguien, un conjunto de viudas, un conjunto de burgueses, un conjunto de concejales, un conjunto de no sé qué, pero que han tenido una cierta capacidad de almacenar aquí cosas, han decidido que lo que se almacenaba era esto. Luego responde un canon que de momento es un canon para nosotros ignoto. Entonces tú te pones a pasear por aquí y a mí lo que me sorprende es que nos quedamos, ahora estábamos Mónica y tal hablando en una esquinita allí y puedes hacer un museo de la pederastria en dos patadas. Luego te vas por aquí y puedes hacer un museo de lo gay en 5 minutos. Empiezas a reunir a imágenes en la naturaleza y tal, y desde luego tienes un museo de la imagen femenina y la situación que te cagas. Y luego quiero decir que si no tienes esa información canónica, el curador, que es un poco más gamberro que el conservador, ¿no? Lo que puede hacer es jugar con esto. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es arte, ya no es conservaduría de museo, ¿no? Es decir, el arte hace ya mucho tiempo que decidió que no necesita hacer nuevos objetos, sino que puede generar nuevas relaciones entre los objetos existentes y entonces resignificarlos. Tú te pones a jugar aquí, como ha jugado Gilberto, y te pones a hacer lecturas no canónicas en términos actuales que te pueden devolver una imagen de lo que es la sociedad civil tinerfeña alucinante. O sea, ahora si nosotros empezamos a mirar, a hacer este recorrido con una cierta perversión, la verdad es que da un juego bestial, pero para eso te tienes que salir de esa... de ese apego a la información, al contexto y tal, que necesariamente está referenciado a un tipo de visión que es la que sostiene esto, pero que luego hay... Yo estaba mirando los caretos de todas las pibas que veíamos por aquí y mírenla... lo voy a repetir, pero soy padre de adolescentes. Miren por favor a todas las pibas con la cara de un padre de un adolescente. Que yo de repente me he reconfortado porque he dicho, bueno, esto no me está pasando a mí solo. Y de repente, pues a lo mejor dentro de 5 años, esta lectura me importa un carajo, porque ya se me ha pasado esta paranoia y tal. Hay que... Está bien lo de la información, pero hay que, de vez en cuando, la desinformación puede provocar, de repente, otros momentos de iluminación que... No, y también yo creo que eso que dice Ramón es bien interesante porque no es solo que te puede provocar, es que puede ser que entonces una información específica te lleve a otro lugar
que tú sí obsesivamente entonces te pones a investigar y puede ser desde esa desinformación. Entonces yo creo que es como interesante ser como, digo, tratar de ser, digo, la palabra honesto es una palabra muy cargada, pero sí tratar de ser muy honesto y generoso con uno mismo, de decir, ¿cuáles son mis intereses? Coño, desde donde yo estoy viendo la narrativa y déjame hacer una narrativa, déjame imaginarme una narrativa, porque ahí yo creo que empezamos entonces a acercarnos a la cosa misma y un poco hablando de que yo no, o sea, si yo me quiero emular de la metrópoli, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿En qué contexto? ¿Y cómo yo lo narro? Si yo no lo quiero hacer, ¿cómo? Entonces yo creo que eso da para poder tener una diversidad, pero muy anclada a algo de verdad con contexto y real. Si Ramón ahora tiene ese problema obsesivo con la adolescencia, pues muy bien, entrale por la adolescencia, pero tú entrale por donde tú le quieras entrar, ¿no? Son como cosas así como... La idea realmente, o sea, es como... La idea de haber hecho el almacén era un poco, o sea, se materializa en la discusión ahora. Es decir, porque fue lo que se planteó, era decir, oye, un espacio abierto, o sea, sí, el tema de la mesa, la posibilidad de sentarse y hablar de la colección. Y que entrasen como infinidad de lecturas que no se habían hecho de la colección. Precisamente un poco esa es la idea. Yo ya con esto, bueno, aparte que me pagaron algo, me doy por contento con el... Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, si nos interesa en cierto modo promocionar, mantener, considerar que eso tiene importancia, que posiblemente no sea una importancia clásica dentro de un esquema historiográfico determinado, sino que podemos tener diversidad de lectura, alguien que pudiese utilizar un recurso, yo pienso tan elemental como el blog, por su inmediatez, por su facilidad de construcción, para ir presentando progresivamente pequeñas lecturas basadas en unas cuantas obras de Donoghue, que presentan pequeñas lecturas y puestas... Pero el blog lo puede hacer usted. Todo el mundo puede hacer Vamos a ver, vamos a ver. tengo un blog. Y además tengo un blog sobre desnudo en arte. Perfecto. Pues entonces usted por ahí se va. Pero, vamos a ver, yo lo que no soy en absoluto es experto en arte. Pero yo no soy botánica tampoco. Eso era lo, o sea, si el testillo ese que hice ahí para la sala, o sea, lo que contamos es decir, que el discurso no puede quedar secuestrado por la academia, que la academia ya es una, o sea, la academia no es ni siquiera la academia esa que hay en la plaza, esa idea canónica de que hay un relato unidireccional. Ni siquiera puedo venir por aquí con un trípode y una cámara para hacer las fotos. Sí puede, o sea, la idea era, no se abre más tiempo la colección, a ver si conseguimos con el LED porque se calienta demasiado la sala. Y bueno, lo de los estándares, o sea, teníamos límites, lo de que podíamos ser flexibles. Simplemente por eso, la idea es que si continúa es que se puede abrir más tiempo, pero la idea era que la gente viniera, sacara fotos, pensara, que cada uno hiciera un relato. Yo ya no sé. Pero fíjate, perdona eso de que se calienta más la sala y que hay que abrirlo más tiempo. No hay que abrirlo más tiempo. Si se calienta la sala, se abre de tal hora a tal hora. Por eso la idea el día, era, por ejemplo, abre solo cuando el sol... Quitar estas luces y poner unas que se calentaran menos para que más gente pudiera... Pero igual hay un periodo y la gente se puede... Había una idea, pero eso ya sí que era como ya, eso perversión, era también, hombre, al abrirlo poco tiempo, hay como esa idea de la experiencia, ¿no? Ese rollo de decir, coño, voy a ver lo que nunca puedo ver, y hay esa idea de que tengo este tiempo y resulta que solo lo puedo ver con 10 personas, y también ese tema de poderte enfrentar a la colección solo. O sea, que no es ese... O sea, se rompía esa rutina habitual de voy por la sala, me presentan la obra, si los 18, que lo pueden ver arriba, una idea así como más... Independientemente de lo puedo ver solo, puedo venir, tal, pues estamos otra vez como el rollo del investigador, eso. A mí me ha gustado una cosa que ha dicho ahora Pablo cuando viene a decir, júntese con el padre del adolescente. Yo le propongo un pequeño juego. A mí hay un término que me interesa mucho, que es el de los hobbies y de los lobbies, ¿no? Es decir, imagínense las sociedades dentro de 15 años, ¿no? Cuando las ciudades estén llenas de gente variopinta que haya venido en todas partes y sea completamente imposible pensar ninguna identidad, los ricos estén en sitios con sistema de vigilancia y tal, y señores nivel, los pobres estén comiéndose los unos a los otros. Eso ya existe, Claro, por eso, estoy describiendo más o menos el mundo civilizado y tal, ¿no? Entonces ahí el Estado-Nación no va a valer para nada, la raza va a ser una mierda, no sé qué y tal, incluso. En esa sociedad básicamente vamos a estar organizados por hobbies y lobbies, ¿no? Es decir, el otro día yo decía, no, porque no, a mí por ejemplo me gusta mucho la meritocracia, hay que contratar a los mejores y tal. El otro día, venga, vamos a contratar a los mejores enfermeros, ¿no? Y entonces resulta que hacen un examen y se presentan 36.000, ¿no? Y de los 36.000, 22.000 sacan 10, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿ya cuáles son los mejores? Pues
Al final lo mejor es la única forma es, pues coño, mi amigo, este con el que tuve no sé qué y tal. Eso es un club de golf. O sea, un club de golf es un sitio donde menos es la pelotita aquella que corre por ahí y se mete los agujeritos. En realidad es que hay un montón de gente que tiene algún tipo de afinidad que no tiene nada que ver con la afinidad deportiva, pero que tú puedes dejar por ahí corriendo a tus chiquillos y se van a casar con los chiquillos del señor que piensa como tú. De paso vas a asfaltar unas cuantas costas, vas a hacer unas cuantas carreteras, vas a hacer unos cuantos business y no sé qué y tal, y encima te vas a comer unas paellas estupendas, que eres un socio del club, y luego resulta que tienes un carnet que un día te vas a Edimburgo, sacas el carnet y te vas a otro sitio donde está la gente que tiene aquí la misma marca que tú en el polo, los niños que hablan. Oye, una cosa fantástica y tal. Esto es el arte contemporáneo. Es decir, la gente que ya club de golf puede ir casi cualquiera, ¿no? Pero hay un super club de golf que se llama Basel, ¿no? Donde van los que ya sí que esos son en torno a unos cuadritos, por horario, además, para que no se mezcle. En torno a unos cuadritos y a unas mierdas, ahí hay un montón de gente que está haciendo una negocio que te cagas, blanqueando sus dineros, casando a sus hijos, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay que hacer club de golf perroflautas. O sea, hay que crear sociedades de autodefensa, ¿no? En torno a la generación de públicos y de afinidades y tal. Y al final, las nuevas sociedades se van a articular en torno a estas movidas. Hay que buscar un hobby y ese hobby convertirlo en un lobby. Entonces, si hay un hobby de tipos raros que les interesan estas movidas, pues de alguna forma hay que crear mecanismos de articulación para traer aquí a nuestros hijos, que se casen entre ellos y así las personas se junten. Es una cuestión puramente darwiniana, ¿no? Y al final yo creo que las articulaciones sociales van a estar en función de eso, de aficionados a cosas raras. Entonces no es tanto que cada uno venga aquí y se haga su paja mental y construya y tal, sino que de repente digamos, oye, una serie de gente y tal, y a lo mejor el día que haya que contratar un enfermero para, yo le digo, oye, mi chico, tal, y te digo, pues mira, pues yo resulta que soy el que estoy en el tribunal de no sé qué y tal. Así van a ser las cosas, pero a mí me gusta más esto que lo de las cosas de las ametralladoras y tal, de México y de hace tiempo, Sao Paulo. Y de eso hicimos bueno, con el tema de los esculturas en la calle y tal, nos encargaban que hiciéramos. Entonces, una de las propuestas que comisariábamos era la sobre la colombofilia. Y como la colombofilia, que es es el tema de las palomas, o sea, las palomas mensajeras, que hay un montón de clubes, como se había estructurado como un sistema interclase. Y era una de las pocas sistemas interclases. Y los tipos, o sea, los de la colombofilia, que era casi como los masones, habían logrado modificar todo el master plan de la ciudad para que ni la entrada de los aviones fuese por otro lado, la llegada de los tendidos eléctricos se variasen, poder hacer una planta de un edificio que tuviese planta de paloma. O sea, porque resulta que era un hobby en el que se daban cita diferentes estamentos sociales. Entonces, volvimos a través de eso, porque creamos una red que era sobre el modulor de Le Corbusier. Planteábamos ahí, y me ha usado por lo menos a Benjamin, los cazadores. Los cazadores tienen un poder. Sí, pues esto era, por ejemplo, pero bueno, que era un lobby en torno a las palomas. Digo, y retomándolo, es un poco por otro lado, pero retomando lo que dijo Ramón, y ahí llegándolo un poquito más al mundillo del mundo del arte, etcétera. Una de las cosas que pasa, y en Puerto Rico, por ejemplo, pasaba, Pablo que sabe, antes del 1998, era como típicamente esta situación de, ok, tú estás curando algo, es como, bueno, pero entonces tú, porque nada más con ese grupo, que es el que a ti te interesa. Y claro, una de las cosas que empezamos a hablar es que, sí, claro, yo voy a trabajar con un grupo de gente que a mí me interesa y gente que me provoca y gente que entiendo que está... Pero tú también puedes trabajar con un grupo de los que a ti te interesa y no hay ninguna razón por la cual no, y no quiere decir que eso es lo que va a ser la guerra. Entonces yo creo que ahí es bien importante porque a veces se consume la discusión y la conversación en cosas que no se tienen que consumir, porque vamos a dedicarle 3 minutos de tu cerebro a esa discusión cuando se lo debes dedicar más a buscar y hacer núcleos de gente afines que puedan nutrir críticamente tus intereses junto con los de otros de ese grupo. O sea, yo creo que ahí como eso son preguntas y no, como que planteárselo de verdad, como ver, por eso yo estoy como insisto tanto en ver cómo esa forma misma, uno mismo se da cuenta que te desvía o te acerca a simplemente profundizar más en lo que es las investigaciones que se hacen. O sea, lo desalentador es que efectivamente estemos desprotegidos
porque bueno, pues hay un poder que se encuentra con una muchachada que por alguna razón está desmotivada o está desestructurada o está lo que sea. Entonces tenemos que crear mecanismos para que existan estos tipos de lobbies, para que se articule y pueda haber algún proceso de negociación. Y los viejos formatos no nos valen. O sea, los formatos marxistas de seamos proletarios, pues no somos proletarios, estamos todos en el paro. ¿Cómo vamos a ser proletarios? ¿Cómo vamos a ser proletarios si no hay fábrica, ¿no? Entonces, tenemos que inventarnos nuevos sujetos históricos. Pueden valer, o sea, en cualquier tiempo pasado no fue mejor regular y todo lo contrario, como estos tiempos. O sea, hay parte de esos paradigmas que los pueden servir, si no directamente, sí, como elementos a tener en cuenta, como idea. Y con respecto a la sociedad, pues resulta que el capitalismo está funcionando ahí. El capitalismo sabe qué es lo que supone la cohesión de los elementos sociales y por lo tanto trata de disgregar lo común, lo disgrega común. Sí, pero aquí no hay capitalismo, aquí hay eso que más llamaba un intersticio, ¿no? Aquí no hay capitalismo, aquí no hay mercado, aquí hay un montón de señores que se han levantado a las 10 de la mañana un domingo por algún tipo de vicio que no lo puede sostener el mercado. O sea, este cuadro no lo sostiene el mercado, esto no lo sostiene el mercado, o sea, esto está al margen del mercado. Es verdad que hay un cierto capital que fluye por debajo porque alguien habrá pagado el billete de Pablo, pero quiero decir que en términos macroeconómicos es una ridiculez. Entonces, coño, si estamos todo el rato diciendo que el mercado no tiene que regir nuestra vida entera, pues tenemos que generar esos mecanismos, pero existen. O sea, claramente hay bases sociales para generar esos intersticios de gente que vive... Hay algo que tú dijiste el viernes, que fue que hay que cambiar la cultura de lo bello por la del interés, era eso, ¿no? Pues yo veo eso, es decir, yo no creo que Canarias pueda generar un lenguaje mismo para hablar del exterior como hacen las ciudades. Yo no creo que estemos en una buena posición histórica para hacerlo, porque ningún lugar del mundo ahora crea eso. ¿Por qué? Por la globalización. Por la globalización ya no se crea la cultura de este sitio y la cultura del otro, sino que es general. Ahora la cultura está en todas partes, así que hay que apuntar a otro lugar. Y es decir, hoy en día un comisario, alguien que está aquí, puede venir y decir, pues estas piezas me interesan para conseguir una exposición en esta sala de la laguna o algo así. Podría hacerlo. Sí, yo lo he hecho. Y yo creo que lo que hay que hacer es proactivo, lo que decías tú, no esperar que nos llegue la información. Yo creo que tienes que buscar dentro de cada uno dentro de su interés, ¿no? De repente lo que he hecho yo a otra persona no le interesa, pero dentro de mi interés yo trabajo con moda y con indumentaria, trabajo con ropa, ¿no? Con la moda desde un punto de vista cultural y formativo. Hago un evento, vine aquí, vi los cuadros que había y hicimos una exposición que se llamó Soy lo que he visto, aquí mismo dentro del museo, en la sala de abajo, para hablar de eso, ¿no? Para hablar de mi interés. Mi interés es la moda. He visto retratos aquí donde la ropa me pareció que tenía una importancia fundamental dentro del aspecto del personaje y hablé sobre eso. Y hice una exposición sobre eso. Yo soy una ciudadana común, como todos vosotros, que he despertado a las 10 de la mañana para estar aquí hoy. ¿Sabes? No soy nada, soy como cada uno de vosotros. O sea que tengo un interés, me considero una ciudadana proactiva, no soy siquiera canaria, no interesa si de dónde soy, si soy proletariada, si soy burguesa, no interesa. Soy una ciudadana proactiva, que tengo un interés y me gustaría compartir el interés con la sociedad en la que estoy viviendo ahora mismo. Y fue lo que hice. O sea que se puede hacer, tampoco es tan complicado. Yo creo que eso levanta dos temas interesantes, que sería cuáles serían los siguientes pasos que este nuevo museo reactivado debe de dar, ¿no? ¿Qué se hace ya que se sacó la colección para airearse, que está presente y visible? ¿Cuál es el siguiente paso, no? Entonces uno podría ser exactamente lo que tú dices, que hay un cuadro abajo, un cuarto abajo donde se reciben propuestas de gente como tú o como tú o como tú, de qué hacer, cómo combinar esta colección para dar nuevas lecturas y reactivarla, ¿no? y hacerla viva. La otra sería, bueno, ¿esta colección puede o debe seguir creciendo? ¿Hay incorporaciones o no? ¿O se pone en diálogo con de pronto obras que existen en el TEA? O sea, ¿qué pasa si ponemos una fotografía de alguien contemporáneo tomando el mar lleno de turistas hoy, ¿no? ¿Y qué lectura nos da? O sea, ¿cómo nos reactiva el pasado viéndolo a partir de hoy, ¿no? ¿O qué pasa si de pronto aumentamos una colección
pienso en el restaurante ese que me gusta de los pescados y las papas. El Puntero. El Puntero, ¿no? Que tiene todos esos pósters del festival. Que sepas que los originales de los pósters están aquí. Ah, bueno, pues esos pósters. Lo que pasa es que se nos van a llevar ya, pero están aquí. ¿Dónde están esos pósters? No se pusieron, lo querían poner, pero se los llevan. Del Festival de Tenerife, no sé Pues no son qué. de aquí, de ¿O qué pasa si de pronto nos encontramos a alguien que tenía una colección de postales turísticas y souvenirs turísticos de Tenerife? O sea, también cómo nos presentamos nosotros hacia el mundo de fuera, ¿no? Porque esto es mucho la mirada interna, pero también creo que falta esa otra... Bueno, hay una mirada interna, pero también hay el tema de... básicamente un tema de representación, que de repente, o sea, lo que intentamos es como esa representación hacia el exterior, volcarla hacia al interior, o sea, mirarla desde el interior. Es como avergonzarnos nosotros mismos, o realmente, pero avergonzarnos de cómo nos representamos para no avergonzarnos. O sea, no sé si soy capaz de explicar. Maquillaje. También un tercero puede ser, ¿qué pasa si hay algún cuadro o algún objeto de valor real dentro del mercado? ¿Por qué no nos deshacemos de él y lo usamos para programación? ¿Entienden? Eso... Entonces, o al contrario, le construyes un templo y que venga la gente a adorarlo. Y esa gente son los que dan el presupuesto para poder... Lo redescubres como la Mona Lisa de Tenerife. Exacto. Hay una cosa aquí que me interesa en este formato follón con respecto a lo que decías tú antes, que es los viejos museos son museos del saqueo, ¿no? O sea, tú entrabas en el British y básicamente yo, un imperio, voy por ahí robando, ¿no? Y eres tanto más potente cuanto más has robado. Hace ya mucho tiempo que atesorar mierdas resulta carísimo. Entonces, por ejemplo, el Museo de París del Hombre, que era el gran museo internacional del saqueo, no había dinero para pagar aquello, que han empezado a hacer como el Prado. Dicen, quédatelo tú. Y están devolviendo generosamente las piezas en sus lugares de origen. No porque sean generosos, sino porque se han dado cuenta que ahora el colonialismo no tiene que ver con la acaparación de objetos, sino con la generación de discursos. Entonces han dicho, mientras yo tenga aquí el centro de diseño y pueda contar cómo ha sucedido la historia, me importa un bledo que el objetito en cuestión, o sea, que el cacharro lo tenga otra vez Atenas en el Parque. Lo importante es que te sientes... Claro, o sea, pero además con el discurso de fíjate qué guay soy, tanto... Lo que es fundamental es sentarse en esta mesa y empezar a hacer discursos. Esa es la única manera de salir de la colonia. Y lo digo yo de un sitio que ha sido saqueado por los primeros colonizadores. Somos nosotros brasileños. No, pero si yo lo he dicho desde el principio, o sea... Aquí en Canarias yo creo que es bastante importante el coleccionista de arte y las posibilidades tal vez que puede tener el coleccionista de arte de con su obra y sus colecciones interaccionar con pequeños museos de forma que se puedan establecer tal vez discursos propios con obras que son privadas de pequeños coleccionistas. Yo digo, hay muchísimos aquí, yo soy uno muy modesto, pero hay gente que realmente tiene casas museo que son absolutamente increíbles, donde tenemos representado al menos todo el arte contemporáneo canario está en gran medida en colecciones privadas. Pero una cosa de lo del coleccionismo que digo, o sea, la narrativa que hizo Ramón, claro, nosotros sabemos de dónde vienen los poderes, los controles muchas veces, porque estamos hablando de cómo se maneja el dinero, cómo se mueve, etcétera, no solo en el arte, en otras cosas. Pero hablando del coleccionismo, sí, a mí me parece interesante que a veces hay cruces que se hacen y complicidades con coleccionistas, en el sentido de que realmente al tener la obsesión la persona de coleccionar y de proteger algo, ayuda muchas veces a estos objetos que en un momento dado futuro podrían ser parte de unas discusiones, sobre todo en el arte contemporáneo, que a veces no existe la manera de algo que es casi efímero, algo que es casi que de momento se va a destruir en el tiempo, que son ideas, etcétera, eso llevarlo a unos niveles. ¿Qué pasa con eso? Como no tiene el objeto en sí que puedo saber que va a durar,
¿Es posible que tú entres como un aliado en esa colección? ¿Qué implica ese tipo de colección y qué implica? Yo creo que son discusiones que se tienen que forzar, porque ahí por ahí entonces se empieza... Y yo, toda esa idea, bueno, de hecho estamos aquí hablando del coleccionismo, estamos hablando realmente de colección, estamos hablando de qué pasa con estas libretas hoy en día para nosotros y cómo nosotros cómo nosotros podemos crear desde aquí otras narrativas. Y esto es porque alguien lo guardó, la esposa lo guardó, cuando murió se lo dejó al museo, que ella era puertorriqueña. De hecho. A ver, yo estoy aquí porque tengo un cierto pensamiento esquizoide. Por suerte, desde hace 20 años vengo trabajando en el mundo de la naturaleza y tal, y no tengo nada que ver profesionalmente con esto, soy todo lo contrario. O sea, los que venimos de la rama de ingeniería, de arquitectura y tal, somos depredadores. Entonces, esto se ha conservado porque estos son plantas exóticas que hay que erradicar. O sea, esto aquí en Canarias son plantas exóticas. Nosotros utilizamos un lenguaje incluso filonazi para definir, nosotros por ejemplo el tajinaste de anaga no puede follar con el meteno porque se hibridan y entonces, pues bueno, a pesar de que Lázaro nos dijo que la raza mejora híbrida. Claro, mejoran genéticamente, pero tenemos que tenerlos separados. O sea, ellos no pueden cruzarse. Entonces nosotros tenemos nuestro santuario de plantas, unas aquí, otras allí, otras allí. Y a mí esto me sugiere muchas cosas. Bueno, acabo de ver unos cuadros por ahí donde para defender la canariedad, para defender lo nuestro, lo autóctono, retratamos, dibujamos o pintamos a una señora vestida de maga con un ágave mexicano, por ejemplo, que ahora hay que erradicar, ¿no? Entonces, no tenemos que quitarlo, no tenemos que desplazarlo, tenemos que erradicarlo, ¿no? Incluso nuestro lenguaje es bastante agresivo, ¿no? No permitimos que se mezclen como nos mezclamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese pensamiento esquizoide, yo pensé que esto me servía de terapia, pero pensaba peor. Pero de hecho, que de hecho lo interesante es que esto sí le sirve, porque el plantear qué es lo que es el proceso real de exotización, no solo de nosotros mismos, desde nosotros mismos, haciéndolo y asumiendo esa posición, pero qué implica dentro de la naturaleza. Y el traerlo a colación trae un tema que quizás es un tema que no se ha tratado aquí a plena discusión. La propia idea de parque nacional es un constructo cultural, quiero decir, tú delimitas y dices, o sea, porque incluso la idea esa de especie invasora, es que eso es muy cuestionable, que es realmente invasora, quiero decir, porque nada de lo que hay aquí brotó de la nada. O sea, llegó de una forma, pero me refiero incluso a los endemismos, o sea, son adaptaciones que Lázaro lo explicaría mejor, entonces. También es incluso esa antropización de los términos, o sea, todo esto es una antropización al final, porque o sea, estás llevando a términos humanos, por así decirlo, cuestiones que son, que las plantas claro que se van, desaparecen, van, vienen, da lo mismo que vengan en mi zapato que en el pico de un pájaro, es decir, eso va a pasar, solo que, o sea, y tú lo hemos acelerado en el tiempo. Bueno, pues, gracias.